Para revivir a mi familia en el mundo real, acepté la misión del sistema, acompañar a la mujer más rica del mundo del sistema y a su hija durante 5 años. Por ello, me esforcé al máximo por tratarlas bien, incluso aunque no lo apreciaran. Finalmente, el sistema me informó que solo quedaban 7 días para salir de este mundo y regresar con mi familia. Capítulo 1. Felicidades, huésped. Has completado 5 años de acompañamiento. Solo quedan 7 días para salir del mundo y revivir a tu familia en el mundo real. Al escuchar la voz del sistema que había esperado durante 5 años, Luis no pudo contenerse y lloró de alegría. No pertenecía a este mundo. Hace 5 años, su esposa y hija habían quedado en estado vegetativo en un accidente de tráfico. En su desesperación, se había vinculado accidentalmente a un sistema de acompañamiento. El sistema le explicó que si acompañaba a Laura, la mujer más rica del mundo, y a su hija Lucía durante 5 años, su familia reviviría. Por supuesto, aceptó sin dudar. Desde el primer día en este mundo, Luis supo que Laura amaba a Diego. Pero Diego no quería casarse, le gustaba la libertad. Justo después de dar a luz a Lucía, Diego desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando Luis apareció, fingiendo estar enamorado de Laura, esforzándose por acercarse a ella y tratarla bien, hasta que finalmente logró casarse con ella. Durante 5 años, se encargó de Laura con dedicación y crió a Lucía con esmero. Pero cuando Diego regresó, ambos volvieron sus corazones hacia él. La gente se burlaba de Luis, decían que era un payaso, pero a él no le importaba. Después de 7 días, su verdadera esposa e hija revivirían y él podría regresar a casa. De repente, sonó el teléfono. Miró la pantalla, era un mensaje de Laura: Club Imperial, me duele el estómago, tráeme medicina. Un mensaje conciso. Luis se levantó, abrió la ventana y sintió un escalofrío, la nieve caía copiosamente y el frío era intenso. Salir en ese clima era un tormento, pero suspiró, cerró la ventana, buscó la medicina y salió de casa. No podía negarse a la madre e hija, era una exigencia del sistema de acompañamiento. Llegó apurado a la puerta del camarote. Justo cuando iba a entrar, escuchó la voz de una amiga de Laura desde adentro: Señora Laura, ahora que el hermano Diego que tanto extrañabas ha regresado, ¿vas a divorciarte de Luis? Luis se detuvo. Al segundo, la voz ronca y suave de Laura, entrecortada por el alcohol, respondió: No. A Diego le gusta la libertad, no quiere ataduras. Yo lo amo, así que quiero que sea él mismo. Luis sabe cuidar, hace lo que le dicen, es perfecto como esposo y padre. Apenas terminó, la voz tierna de Lucía, de 5 años, siguió: debería decir que es perfecto como niñero. Ha cuidado bien de mamá y de mí estos años, pero no importa lo que haga, solo tendré un papá. La gente rió a carcajadas, Lucía lo ha definido bien. ¿En serio Luis cumple todos sus deseos? Alguien preguntó, y otra respondió al instante: claro, el simp de Luis no es un mito. Ya verás. Luego miró a Laura: Señora Laura, ¿me prestas tu reloj? Laura la miró con indiferencia, como si supiera su intención, pero se quitó el reloj lentamente y se lo dio. De repente, un plop. La mujer lo arrojó al lago fuera de la ventana con una parábola elegante. En ese momento, alguien se acercó y vio a Luis fuera del camarote. Luis, ¿por qué no entras?, preguntó mientras lo empujaba hacia adentro. Luis no pudo reaccionar y fue metido al camarote. Al verlo, los presentes no mostraron remordimiento, sino más entusiasmo: llegaste justo. El reloj de la señora Laura se cayó al lago accidentalmente, ve a recuperarlo. Luis miró a Laura en silencio, luego preguntó: ¿de verdad quieres que lo busque? Ella sintió con indiferencia, y Lucía, con una sonrisa maliciosa, añadió: ¿no siempre haces lo que te decimos y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotras? Luis frunció los labios y negó con la cabeza: no, no para siempre. Solo quedan 7 días. Laura no entendió, frunció el ceño: ¿qué dices? Pero él no la miró siquiera, se dirigió directamente a la ventana. El camarote estaba en el segundo piso, no muy alto del lago. Subió a una silla, saltó por la ventana sin dudar y se sumergió en el agua. El plas del agua helada resonó. En pleno invierno, el frío era tan intenso que Luis temblaba, pero se mordisqueó el labio para no hundirse. Desde la ventana, escuchó risas y comentarios: ya lo dije. A Luis le encanta demasiado a Laura y Lucía, incluso se mete al lago en invierno por ellas. Me gustaría tener un esposo tan obediente.
Al escuchar eso, Laura miró fríamente a la hablante, pero no pudo evitar recordar las palabras de Luis: solo quedan 7 días. Se rió entre dientes, debía ser un capricho. Al final, hizo lo que ellas pidieron. Capítulo 2. Laura recordó su primer encuentro. Todos decían que Luis la amaba, tanto que incluso cuidaba a la hija de otra persona con tanta dedicación. Ella también lo creía. Desde el principio, Luis la persiguió con insistencia. Había hombres que querían su dinero o su belleza, pero ninguno la amaba con tanta pureza como él, ni siquiera Diego. Por eso lo había casado. 5 años después, su actitud hacia ellas no había cambiado. ¿Cómo podría tener el corazón para dejarlas? Mientras pensaba, Luis apareció en la puerta del camarote, todo mojado, sosteniendo el reloj recuperado del lago. Su voz era débil al mirar a Laura: lo encontré. Tenía los labios pálidos y parecía agotado. Al decir esas palabras, se desmayó de repente. Antes de perder el conocimiento, creyó ver a Laura cambiar de expresión y correr hacia él. ¿Una ilusión? Desde que Diego regresó, Laura y Lucía querían borrarlo de sus vidas. ¿Por qué preocuparse por su desmayo? Cuando Luis despertó, estaba en casa. Desde la sala venían risas. Se levantó lentamente y abrió la puerta. Solo había 3 personas allí: Laura, Lucía y Diego, el único padre que ellas reconocían. Estaban charlando animadamente en el sofá, pero callaron al verlo aparecer. Laura lo miró con indiferencia: el hermano Diego se quedará aquí por un tiempo, arregla una habitación más tarde. Lucía, que rara vez era obediente con Luis, estaba en brazos de Diego, hablando con ternura, pero al mirar a Luis, su tono se volvió desagradable: esta es mi casa, él es mi papá, tiene derecho a vivir aquí. ¿No estás de acuerdo, tío Luis? Luis sonrió débilmente. ¿Qué derecho tenía a negarse? Laura nunca lo había amado. Antes de que Diego regresara, Lucía lo llamaba papá, pero ahora llamaba a Diego papá y a él tío. Para ellas, él era solo un niñero, sin voz en sus decisiones. Está bien. Asintió con calma, como si fuera un asunto trivial. Laura se sorprendió de su aceptación tan fácil, pero Lucía no pensó más y ordenó con prepotencia: tengo hambre, ve a cocinar. A papá le gustan las gambas al ajillo y la sopa de pescado con tofu, hazlas tú mismo. Debido al frío del lago, Luis se sentía mareado, pero por el sistema no podía negarse. Entró a la cocina solo. A través de la puerta de cristal, vio a Laura y Lucía cuidando a Diego: una le daba fruta, la otra le llenaba el vaso con agua tibia. Parecían una familia perfecta. En realidad, ellos eran la familia, y él era un extraño. Luis bajó la vista, siguió cortando los ingredientes sin sentir dolor. Pronto regresaría a su mundo. Capítulo 3. 2 horas después, Luis sirvió la comida en la mesa. Laura y Lucía se sentaron naturalmente junto a Diego. Mientras comían, Diego ignoraba a Luis por completo y se apresuraba a darle comida a Lucía, pero cada vez que lo hacía, ella fruncía el ceño. Al final, Lucía no pudo aguantar más y dijo con voz quebrada: no me gusta esto. Nunca como esto. Te lo dije, papá. Lo siento, hija, la próxima lo recordaré. Diego se disculpó con una sonrisa torpe. Luego miró a Laura y le intentó dar una gamba, pero ella frunció el ceño: soy alérgica a las gambas, ¿tampoco lo recuerdas? Diego se puso pálido. Laura y Lucía, molestas por el incidente, miraron a Luis. Él, comprensivo, tomó los platos y les sirvió sus platos favoritos, logrando que finalmente comieran contentas. Luego recordó que el caldo aún estaba en la cocina. Al apagar el fuego, la puerta se abrió: era Diego. Con una falsa sonrisa, dijo: déjame ayudarte a llevar el caldo. No hace falta, Luis negó automáticamente. Pero al girarse para coger la cuchara, Diego se acercó y tocó la olla. ¡Ah! Un grito y el sonido de la olla rompiéndose. El caldo hirviendo salpicó la mano de Diego, que se puso rojo de dolor. Los ruidos atrajeron a Laura y Lucía, quienes corrieron hacia él con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? El señor Luis probablemente no me aguanta, Diego sollozó, así que me tiró el caldo a propósito. Yo los abandoné antes, y él cumplió mi papel de esposo y padre. Ahora que volví, seguro está molesto, pero nunca quise quitarles nada. Sus palabras enardecieron a Laura y Lucía, quienes no le dieron tiempo a explicar a Luis. ¿Quitarles algo? Laura y Lucía siempre fueron mías, él no tiene derecho a herirte, gritó Laura. Lucía añadió con ira: hombre cruel,
mamá solo se casó contigo para que me cuidaras. ¿Crees de verdad que eres el dueño de la casa de los Fernández? Recuerda tu lugar, no vuelvas a hacerlo, dijo Laura fríamente, levantando a Diego y saliendo. Lucía la siguió. Nadie notó que, debido a la dirección de la caída, la mano de Diego solo tenía una leve quemadura, mientras que el muslo de Luis estaba rojo y hinchado por el caldo. Incluso si lo hubieran visto, probablemente no le habrían prestado atención. El amor y el desamor marcan una diferencia abismal. Luis miró sus espaldas alejándose, repitiendo sus palabras en su mente con ironía. Sabía desde el principio que no era su esposo ni su padre, y que algún día se iría. Pero después de años de dedicación, pensó que al menos habría algo de afecto. Ahora veía que todo había sido un chiste. Pero no importaba. Pronto regresaría a casa. Capítulo 4. Luis se arrastró hasta su habitación y se aplicó ungüento. De repente, el móvil se encendió, un video de Diego. ¿Y qué si estás casado con ella? Ahora todas están a mi alrededor. Incluso después de abandonarlas, sigo siendo el que ellas aman. En el video, la mano herida de Diego estaba bien vendada. Laura, que tenía manías de limpieza, le pelaba granadas y se las metía en la boca. Lucía, que odiaba practicar piano, tocaba voluntariamente para alegrarlo. Parecían una familia feliz, pero a Luis no le movió el corazón. Su familia nunca había sido Laura y Lucía, a quien amaran o quisieran estar no le importaba. Cerró el video, miró sus pocas pertenencias y empezó a recogerlas en silencio, listo para botarlas al día siguiente. Al amanecer, Laura y Lucía lo sorprendieron tirando sus cosas a la basura. ¿Qué estás tirando?, preguntó Laura frunciendo el ceño. Él se detuvo, mirando al suelo con indiferencia. Basura inútil. Lucía se acercó, vio la ropa y los objetos de Luis en la basura y espetó con desprecio. Sí, basura inútil. A Luis no le importó el insulto. Justo entonces, el teléfono de Laura sonó. Parecía que tenía una reunión de negocios. Después de colgar, le dijo, salgo un rato, cuida bien a Lucía. Cuando se fue, Luis miró a Lucía, que lo miraba con odio. Desde que regresó Diego, no estudiaba hacía días. Aunque era inteligente, la pereza no ayudaba. Iba a llevarla a estudiar, pero Diego entró con bolsas de comida chatarra y se agachó ante Lucía. Hija, hoy puedo acompañarte. ¿Prefieres estar conmigo o con él? Lucía soltó la mano de Luis y abrazó a Diego. Contigo, papá. Diego sonrió triunfante, le hizo un gesto a Luis y se llevó a Lucía a la sala. Luis no pudo detenerlos. En una hora, el suelo estaba cubierto de envoltorios de snacks, y jugaban en el suelo, desordenando la casa. Luego, Diego la llevó al segundo piso para jugar a levantar alto. Señor Diego, está en el segundo piso, es peligroso, advirtió Luis. ¿Peligroso? Solo es levantarla, se burló Diego. Lucía añadió, no le haga caso, está celoso de que estemos juntos. Diego la alzó más alto para presumir. En el grito de alegría de Lucía, el desastre ocurrió, la lanzó demasiado alto y no la atrapó. Ah. Lucía cayó del segundo piso, y se desmayó en un charco de sangre sin siquiera gritar. Diego se puso pálido de pánico, pero Luis reaccionó rápido y llamó al 120. La ambulancia llegó rápido, y la operación fue un éxito. Cuando se trasladó a la habitación VIP, Laura llegó y vio su cabeza envuelta en vendas. ¿Quién lo hizo? Fue Luis. Gritó Diego, estaba celoso de que Lucía y yo estuviéramos cerca, así que la arrojó del piso. Luis no lo podía creer y quiso hablar, pero Lucía despertó. Hija, ¿te duele la cabeza?, preguntó Laura. Dime, ¿quién te arrojó? Lucía miró a Diego, luego levantó la mano y apuntó a Luis. Fue él. Él me arrojó. Capítulo 5. Al ver a Lucía señalarlo con tanta convicción, Luis sintió un escalofrío y se quedó helado en el lugar. No fui yo. Pero sus palabras se perdieron en los llantos de Lucía pidiendo a su padre. Diego la abrazó apresuradamente. Luis, aunque me odies, ven por mí. ¿Cómo pudiste herir a una niña de 5 años? Las acusaciones de Diego y el teatro de Lucía habrían convencido a cualquiera, pero Luis solo sintió un frío en el corazón. Apretó los labios y miró a Lucía fijamente. Dímelo claramente, ¿quién te arrojó del segundo piso? Basta, Luis. Laura se levantó, con los ojos ardiendo de ira. Me casé contigo porque eras obediente y honesto, pero nunca pensé que fueras tan malvado como para herir a una niña.
Como no te arrepientes, guárdenlo en el cuarto de castigo hasta que pida perdón. Gritó, convencida de las palabras de Diego y Lucía. Los guardaespaldas lo arrastraron hacia el sótano, un lugar oscuro y cerrado. Laura, no fui yo, suplicó Luis. Tengo claustrofobia, no puedes encerrarme aquí. Ayuda. ¿Alguien? Libérenme. En el cuarto sin luz, Luis palideció, golpeando la puerta con desesperación. Pero la noche pasó, su voz se volvió ronca, y nadie vino en su ayuda. El asfixio lo atrapó, su mente se nubló, y al final recordó a su esposa e hija en el otro mundo. Ellos eran su verdadera familia, no Laura ni Lucía. Su esposa lo calmaba cada noche porque le tenía miedo a la oscuridad, su hija pequeña lo abrazaba y le decía, papá, no temas. Fueron felices, hasta que el accidente los dejó en estado vegetativo y lo atrapó en este mundo. No puedo rendirme, murmuró. Casi puedo volver. Al día siguiente, Luis fue liberado, pálido como un fantasma. Laura lo miró en silencio, vi las cámaras, no fuiste tu culpa. Pero el hermano Diego tampoco lo hizo a propósito. Su indiferencia lo hizo reír. Así que cuando creyó que él había herido a Lucía lo encerró sin dudar, pero con Diego solo decía no fue a propósito. ¿Qué te ríes? Preguntó Laura molesta. Lucía no te acusó a propósito, ahora pide que le hagas comida. Ve a traérsela. Hablaba con tanta naturalidad, como si sus sufrimientos no importaran. Luis quiso negarse, pero el sistema lo obligaba. Se mordió los labios y aceptó. Está bien. Solo quedan 5 días. Laura frunció el ceño, ¿por qué sigues hablando de días? Nada, contestó con indiferencia. Ella no insistió, ya que no le importaba realmente. Capítulo 6. Luis preparó la comida rápidamente y la llevó al hospital. Al verlo, Lucía alzó la cabeza con una sonrisa de satisfacción. ¿Ves, papá? Dije que no se enojaría. Me ama tanto que no me culpará por esto, así que no te sientas mal, dijo, mirando a Diego con ternura. Padre e hija hablaron entre ellos, ignorando por completo a Luis, quien dejó la comida en la mesa y se fue sin decir una palabra. Desde entonces, Luis no volvió a visitar a Lucía. Laura y ella estaban ocupadas con Diego, y él aprovechó el tiempo para seguir empacando sus cosas. Cuando ya no quedó nada suyo en la casa, sacó una foto de su bolsillo, una mujer hermosa y fría abrazando a una niña pequeña, ambas con ojos llenos de amor. Quedan 3 días para volver a vosotras, murmuró, acariciando la foto con ternura. De repente, una mano lo arrebató. Al levantar la vista, vio a Laura, Lucía y Diego detrás de él. ¿Qué quieres decir con 3 días? Preguntó Laura, y al ver la foto, sus ojos se encendieron de ira. ¿Quiénes son estas mujeres? Lucía miró la foto y gritó celosa, ¿quiénes son ellas? ¿Qué tienen que ver contigo? Apretó la foto con fuerza, doblándola. Luis la arrebató apresuradamente, sintiendo un dolor en el corazón, amigas viejas, no las he visto en años. Su respuesta evasiva no convenció a Laura, pero Diego interrumpió, ¿por qué está la casa tan vacía? Lucía miró alrededor y frunció el ceño, hace días que estás tirando cosas. Ojalá solo sean las tuyas. Laura palideció y corrió a su despacho. Al salir, sus ojos estaban negros de ira, ¿has visto mi collar de perlas? ¿El collar de perlas? ¿El que dejé olvidado cuando me fui? Dijo Diego, fingiendo sorpresa. ¿Todavía lo guardas, Laura? Luis sabía lo mucho que aquel collar significaba para ella, era el único recuerdo que Diego había dejado. Laura lo agarró de la muñeca, encuéntralo ahora mismo. Nunca toqué tus cosas, dijo Luis, pero ella no lo creyó. Eres el único que entra en mi despacho. ¿Quién más? Luis, tienes un día para recuperarlo. Capítulo 7. Luis no pudo negarse a Laura, así que tuvo que salir a buscar. Pero después de todo este revuelo, el cubo de basura fuera de la villa estaba ya vacío. Al preguntarle al limpiador a cargo, supo que la basura ya se había llevado al vertedero. Sin otra opción, se dirigió rápidamente al vertedero. Sin preocuparse por el suciedad, buscó en el vertedero durante un día y una noche, pero no encontró el supuesto collar de perlas. Al final, regresó sin éxito. Cuando volvió agotado a la villa, todos estaban dormidos. En el salón solo quedaba Laura, que seguía mirando los informes. Se acercó y volvió a explicar, he buscado, no lo he encontrado. Realmente no he perdido tu collar de perlas.
Oh, se me cayó accidentalmente debajo de la estantería y se me olvidó decírtelo. No habrías podido volver cuando no lo encontraras. Su voz fue suave, sin darle importancia a este asunto. Al final, incluso comenzó a culparle por no ser flexible. Él se quedó sin aliento, cerró los ojos momentáneamente y dijo, ¿no me dijiste que lo encontrara? Todo lo que dices, tengo que hacerlo. La intención de Luis era que estaba atrapado por el sistema y no podía negarse a ninguno de los requisitos del objetivo de conquista, pero estas palabras sonaron diferente en los oídos de Laura. Ella obviamente malinterpretó, sintió una leve sacudida en el corazón y su mirada hacia él cambió instantáneamente. Al pensar detenidamente, Laura se dio cuenta de repente de que Luis nunca le había negado ningún requerimiento en estos años. Era la primera vez que encontraba a alguien que la amara tanto. Incluso cuando se casaron, ella dijo que en esta vida solo tendría a Lucía como hija y no le daría hijos, y él solo asintió obedientemente y dijo que estaba bien. Ahora, recordando todo el pasado, era imposible que no sintiera nada. Al mirarlo de nuevo, rara vez sintió piedad, y su mirada hacia él tuvo más ternura, ve a lavarte y descansa bien. Luis vio que ella malinterpretaba, pero estaba muy cansado, así que no tuvo fuerzas para explicar más. Se dio la vuelta y subió a la habitación para lavarse y dormir. Quizás porque había estado tan ocupado durante el día y la noche, apenas apoyó la cabeza en la almohada y se durmió profundamente. Al día siguiente, Luis fue despertado por una alarma predefinida. Al ver los mensajes de felicitación en varias plataformas, recordó que hoy era su cumpleaños. Ya no había nadie en casa. No preguntó a dónde habían ido los demás, solo se compró un pastel. Este era su último cumpleaños en este mundo. Aunque estaba solo, quería pasarlo bien. Acababa de encender las velas para hacer un deseo cuando sonó el timbre de la puerta. Fuera estaba el asistente de Laura. Al verle, no dijo mucho, solo le entregó una caja. Laura me pidió que te trajera este traje. Dice que vayas a la quinta planta del banquete nocturno para buscarla. Después de entregar el mensaje y las cosas, el asistente no se quedó. No pudo negarse, así que volvió a la habitación, se puso el traje y se dirigió rápidamente al lugar que el asistente había dicho. Al llegar, se dio cuenta de que era una fiesta de cumpleaños. Al principio, pensó que por fin Laura y Lucía recordaban su cumpleaños, se sorprendió un poco, pero al siguiente segundo vio a Diego con una sonrisa en la cara acercándose a él. Señor Luis, por fin has llegado. Detrás de Diego vinieron Laura y Lucía. Al verle, su expresión cambió al instante. Laura frunció el ceño, y Lucía, un poco molesta, le tiró de la manga. Papá, ¿por qué lo has llamado aquí? Escuché que hoy también es el cumpleaños del señor Luis, el mismo día que el mío. Pasarlo solo en casa sería muy triste, así que lo invité para animar un poco. Diego sonrió, lanzando una mirada de reojo a Luis, con un toque de orgullo. Señaló al azar la larga mesa en el centro del salón de fiestas, llena de regalos de todos los tamaños. Todos estos son regalos que Laura y Lucía me prepararon. Hay tantos que no puedo recogerlos todos. Señor Luis, ¿quieres verlos? Si hay algo que te guste, también te lo puedo dar. ¿No sería muy triste no recibir ningún regalo en tu cumpleaños? Luis notó su intención de presumir, negó ligeramente con la cabeza y no le respondió, no, gracias. Ya que son para el señor Diego, mejor que el señor Diego los guarde. Al ver que no le cogía el anzuelo, Diego no se molestó. Se acercó al pastel de varios pisos, mirándolo sonriente, ya que no quieres regalos, entonces haz un deseo. Pensando en el deseo que acababa de ser interrumpido, esta vez no se negó. Luis entrelazó los dedos en forma de puño, cerró los ojos y susurró en el corazón el deseo que nadie conocía. Que nunca más me encuentre con las dos, Laura y Lucía. Capítulo 8. Después de hacer el deseo, Diego todavía no tenía intención de dejarle en paz. Hizo un gesto de curiosidad y preguntó, ¿qué deseo hiciste, señor Luis? ¿Por qué no lo dices? Antes de que pudiera hablar, la voz segura de Lucía se oyó, ¿qué otra cosa podría ser? Todos los años pide que mamá y yo estemos seguras y felices. Este año también será así. Aunque Laura, que estaba a su lado, no dijo una palabra, Luis pudo ver en sus ojos que obviamente pensaba lo mismo, pero no tuvo intención de explicar. Estos malentendidos podrían reducir muchos problemas. Diego sonrió, le trajo una copa de refresco y le dijo, señor Luis, también es destino que compartamos el mismo cumpleaños. ¿Por qué no brindamos? No me negarás el honor, ¿verdad? Al escuchar esto, Laura y Lucía se acercaron,
mirándolo con vigilancia, como si fuera un monstruo que molestaría a Diego. Él se quedó en silencio, pensando que era un poco gracioso, se rió ligeramente y levantó la copa para chocarla con la de Diego. La fiesta de cumpleaños aún no había terminado. Después de chocar las copas, otras personas vinieron a brindar. Diego charló generosamente con los invitados, mientras que Laura y Lucía seguían a su lado, protegiéndolo de los brindis y dándole de comer. Algunos notaron a Luis solo en el rincón y, mirando a las dos mujeres alrededor de Diego, comenzaron a murmurar. Laura es muy buena con Diego. Incluso ignora a su propio marido para estar con él. ¿Quién le iba a decir que Diego era el amor de su vida? Si no se hubiera ido aquel año, Luis nunca hubiera tenido oportunidad. Yo diría que mejor se divorcie y no se haga el ridículo. ¿No ves a quién está casado? El marido de la mujer más rica del país. ¿Cree que la va a dejar? Los murmullos no eran bajos, incluso en el rincón, Luis los escuchó claramente. ¿Dejar a Laura? Se rió para sí mismo. No necesitaban decirle nada. Pronto desaparecería de sus vidas y de este mundo para siempre. En ese momento, el vestíbulo del banquete se volvió ruidoso de repente. Se levantó y vio que Diego decía de repente que le dolía el estómago. Laura llamó rápidamente a un médico privado. Después de examinarlo, el médico tartamudeó: «Señora Laura, el señor Diego está envenenado. Hay que llevarlo al hospital inmediatamente para lavarle el estómago». Al escuchar esto, el rostro de Laura se puso muy feo. Tomó del abrazo a Diego y salió del salón de fiestas, dejando solo una frase fría: «Encuentra quién lo hizo». Como el protagonista tuvo un problema, la fiesta no pudo continuar. Los invitados se fueron apresuradamente, y Luis volvió solo a la villa. Pensó que esto no tenía nada que ver con él, solo esperando que el sistema lo llevara de vuelta al mundo real cuando llegara el momento. Pero por la tarde, varios guardaespaldas entraron de repente y lo llevaron ante Diego. «Luis, te dije que si te portabas bien, no tocaría tu posición, pero sigues atacando a hermano Diego una y otra vez. Eres totalmente terco. Luis, hombre malvado, ¿te atreves a envenenar a mi papá?». De repente fue llevado allí, y la ira de las dos personas, una grande y una pequeña, se abatió sobre él. Por sus palabras, comprendió que creían que él había envenenado a Diego. «No lo hice». Luis se enfadó. Por no hablar de que pronto abandonaría este mundo y no tenía por qué envenenar a Diego, incluso si realmente lo odiara, ellas estaban con él todo el tiempo. ¿Cómo podría haber tenido oportunidad de envenenarlo? Pero no le hicieron caso a sus excusas. Laura incluso se volvió hacia Diego, su voz suavizándose con ternura y aliento: «¿Cómo quieres deshacerte de él? No lo protegeré. Después de todo, es tu marido. No es bueno enviarlo a la policía y perder tu reputación. ¿Por qué no me lo dejas un día? Haré que confiese». Diego miró a Luis, retenido por los guardaespaldas, y sonrió con satisfacción. Pensó que aceptarían con gusto, pero no recibió respuesta durante mucho tiempo. Al alzar la cabeza, vio la indecisión en el rostro de Laura, y Lucía también parecía dudar. «Papá, ¿qué quieres hacer con él un día?». Capítulo 9. Al tocar sus miradas, Diego de repente se puso los ojos rojos. «Ni siquiera me atrevo a matar una hormiga, ¿crees que le haría algo malo al señor Luis? Solo quiero convencerle con razones para que reconozca sus errores». Aunque dijo eso, por alguna razón, Laura sintió un repentino pánico en el corazón. Pero al final, quizás pensando que tenía razón, o tal vez no queriendo decepcionarlo, accedió, solo advirtiéndole varias veces que debía devolvérselo al día siguiente. Incluso Lucía se negó a ir con torpeza, y al final también advirtió con inquietud: «Papá, debes devolvérselo intacto al día siguiente, ¿vale?». «Claro que sí». Diego sonrió suavemente, pero cuando las dos mujeres se fueron, su rostro cambió repentinamente. Ordenó a los guardaespaldas que llevaran a Luis a la villa de la familia López, y al cerrar la puerta, Luis vio claramente el brillo malvado en sus ojos. Diego hizo un gesto a los guardaespaldas, que entienden al instante y le dieron una patada, haciéndole caer al suelo. Sacaron una soga y lo ataron firmemente. La patada fue tan fuerte que Luis sintió un dolor intenso en la espalda y cayó al suelo. Antes de que pudiera recuperarse del dolor, Diego cogió el látigo de la mano del guardaespaldas y se lo dio con fuerza, tan fuerte que enseguida salió sangre. ¡Ah! El dolor ardiente le hizo gritar sin poder evitarlo. Había visto las dos caras de Diego, así que sabía que no tenía buenas intenciones al llevarse, pero no esperaba que fuera tan impaciente y le hiciera tanto daño. Luego, la segunda,
tercera y cuarta latigazos vinieron uno tras otro con fuerza. ¿No temes tener problemas al devolvérmele al día siguiente si me golpeas así? Luis yacía en un charco de sangre y no pudo evitar cuestionarlo. Al escuchar su pregunta, Diego no se inmutó en absoluto. No te preocupes, mientras no desaparezcas de la nada, incluso si te dejo al borde de la muerte, encontraré una excusa para explicarlo. Su voz estaba llena de orgullo, pero Luis de repente sonrió. Sin embargo, él pronto desaparecería de la nada. Diego no vio su sonrisa y siguió agitando el látigo incansablemente. El látigo se tiñó gradualmente de sangre, y los insultos seguían resonando en sus oídos. Maldito, que te atrevas a robarme a mi mujer. Que te atrevas a robarme a mi hija. Luis estaba cubierto de sangre, pero no pidió clemencia. ¿Entonces el veneno fue realmente puesto por ti? Pero al principio no fuiste tú quien se fue y los abandonaste. Al escuchar esto, Diego soltó una risotada. Incluso si yo no las quiero, no te toca a ti. No sé qué hechizo usaste para que Laura no quiera divorciarse de ti. La boca llena del sabor metálico de la sangre por el dolor reprimido, sus quejas solo hicieron que Luis se sintiera ridículo. ¿No fue precisamente para permitirle su libertad que Laura no quiso divorciarse? Fue él quien se fue primero, y fue él quien se molestó porque Laura tuviera a otro hombre a su lado después de irse. Diego no sabía lo que pensaba, y azotó con más fuerza para desahogar su ira, casi matándolo con cada latigazo, hasta que el teléfono móvil en el sofá sonó. Era Laura quien llamaba. Su expresión cambió, finalmente dejó de azotar y contestó la llamada. Al otro lado, sin ni siquiera un saludo, se limitó a decir directamente que Luis conteste el teléfono. Se le congeló la cara, y se lo entregó a Luis de mala gana, con ojos malvados. Abrió la boca sin emitir sonido, pero Luis leyó sus labios. Atrévete a decir una palabra y no saldrás vivo de aquí. ¿Hermano Diego no te ha hecho nada? La inusual preocupación de Laura lo hizo callar durante mucho tiempo, pero finalmente no eligió denunciarlo en ese momento, solo dijo dos palabras débilmente: no. A través del auricular, Luis también escuchó que al otro lado suspiró aliviado: vendré a buscarte por la noche. ¿Y yo? Justo antes de que colgaran, se oyó la voz inocente de Lucía al otro lado. Sonrió con desgracia, no sabía qué le pasaba a ellas hoy, que de repente recordaran preocuparse por él. ¿Será que sentían que se iba? Al ver que se quedaba callado, la respiración al otro lado se hizo un poco más profunda y estuvo a punto de hablar, pero Diego arrebató el teléfono y lo colgó, entregando el látigo a los guardaespaldas, con más frialdad en los ojos: solo déjalelo con vida. ¿No dijo la señora Laura que vendría a buscarlo por la noche? Los guardaespaldas, que sostenían el látigo, dudaban un poco, pero recibió una mirada severa: salgo ahora mismo, encontraré una forma de retrasarlas. Solo ocuparos de torturarlo hasta el amanecer. Diego se fue, pero el tormento no terminó. El dolor de cada latigazo invadió toda la conciencia de Luis. Esa noche, efectivamente no las vio. Por Diego, volvieron a romper su palabra. Hasta que el cielo comenzó a clarear, los guardaespaldas que se turnaban finalmente dejaron de actuar. Luis estaba cubierto de heridas y sangre, casi un mami de sangre, impactante. Afuera de la villa se oyó el rugido de un automóvil. Los guardaespaldas cambiaron de expresión y llamaron a los criados apresuradamente. Los criados lo arrastraron a la habitación, le cambiaron la ropa, limpiaron la sangre y lo ayudaron a sentarse en el sofá. Entonces, todo el grupo desapareció al instante. Cuando toda la villa quedó vacía, una luz dorada suspendida apareció repentinamente ante sus ojos. Felicidades, huésped. La misión de acompañamiento se ha completado. Tu familia en el mundo real ha resucitado. ¿Deseas abandonar el mundo inmediatamente? Luis se emocionó en el interior, pero no tenía fuerza en el rostro. Solo levantó la cabeza y preguntó al sistema: antes de abandonar, ¿puedes ayudarme con algo? ¿Qué quieres que haga por ti? Sonó la voz mecánica del sistema. Ayúdame a sacar todas las grabaciones de seguridad de estos días en las que Diego me ha acusado y herido. Será como el último regalo que dejo a las dos mujeres en este mundo. Sí, prepárate, huésped. Te llevaré a casa ahora mismo. Cuando la voz cesó, la luz dorada cayó sobre Luis y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo una grabación de seguridad sobre el sofá donde había estado sentado. Al siguiente segundo, la puerta se abrió. Capítulo 10. Laura y Lucía entraron primero, y al ver el salón vacío, el sentimiento de inquietud en su corazón se intensificó. Sintieron que algo se les escapaba, pero no pudieron retenerlo. Al no ver a la persona que querían ver,
Laura frunció el ceño con fuerza y miró a Diego, que entró detrás de ella. ¿Dónde está Luis? Sonrió con cierta resignación, señalando hacia el sofá. No está bien sentado. Iba a decir que estaba bien sentado en el sofá, pero al girarse vio que el sofá estaba vacío. Se sorprendió un poco, y luego escaneó con mirada severa a los guardaespaldas. Al ver que la persona había desaparecido repentinamente, los guardaespaldas también se alarmaron y negaron con la cabeza, explicando a Laura: señora Laura, cuando salimos, el señor estaba sentado en el sofá. ¿Y ahora dónde está? Al ver que todos comenzaban a balbucear sin poder explicarlo, sintió un furor que le subía a la cabeza y gritó: apresúrense a buscarlo. Ellos solo podían sentir que tenían dificultades para expresarse. No podían decirle a Laura que habían estado golpeando a Luis toda la noche. Con tan graves heridas, en teoría no podía haberse ido, pero ahora no solo no estaba en el salón, sino que habían buscado en toda la villa y no habían encontrado ni rastro de él. Lucía tampoco sabía por qué, desde que se fue con Laura de la villa de la familia Fernández la víspera, su corazón se había puesto inexplicablemente nervioso. Hasta que por la noche Laura llamó y escuchó la respuesta no de Luis, se tranquilizó. Pensó que hoy lo vería, pero al llegar, encontró que había desaparecido. El sentimiento de inquietud volvió a invadirla desde el fondo de su corazón. Levantó la cabeza y miró a Diego, con un toque de reproche que ni siquiera ella misma notó. Papá, ¿no dijiste que me lo devolverías intacto hoy? Notando el resentimiento en el fondo del corazón de Lucía, su rostro se sonrojó de vergüenza. Subconscientemente miró a Laura para buscar consuelo, y vio que también tenía un toque de reproche en la mirada, lo que hizo que el resentimiento creciera en su interior. Diego no esperaba que lo cuestionaran por Luis. Ellas eran su esposa e hija, pero solo había estado fuera 5 años y ya habían encontrado a alguien para reemplazarle. No querían divorciarse, y ahora que Luis solo había desaparecido, comenzaban a culparle. Realmente no lo sé. ¿No he estado contigo desde anoche? ¿Cómo podría hacerle algo al señor Luis? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? En un instante, sus ojos se pusieron rojos. Laura y Lucía se sintieron un poco culpables al instante. Hermano Diego, no te culpo, pero ahora que Luis ha desaparecido repentinamente, primero debemos encontrarlo. Papá, lo siento, no quería culparte. Sus disculpas no obtuvieron el perdón de Diego. Se fue airado al sofá para sentarse y vio la grabación de seguridad en el sofá, lleno de confusión, sin saber de dónde venía. Estaba a punto de cogerlo cuando Laura y Lucía, que vinieron con él, también vieron la grabación de seguridad y la tomaron rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Una cinta de video? Viendo que ambas estaban muy interesadas en la grabación de seguridad, por alguna razón, Diego tuvo un presentimiento de que no debía dejar que Laura y Lucía abrieran la cinta. Estaba a punto de extender la mano para arrebatársela cuando los guardaespaldas regresaron con cara de espanto y dijeron con tristeza: señora Laura, hemos buscado en todos los lugares posibles, pero no hemos encontrado al señor. En un instante, el aire se volvió sólido. Lucía miró la grabación de seguridad en la mano de Laura y abrió la boca repentinamente. Mamá, ¿será que el tío Luis la dejó? Laura pareció recordarlo por su comentario. Ahora nadie sabía dónde estaba Luis, y el único hilo conductor parecía ser la grabación de seguridad en sus manos. Pensando en esto, miró a la televisión enfrente del sofá y señaló a un guardaespaldas: tú, reprodúcelo. Laura, esto no es. Antes de que Diego pudiera terminar de negar, el guardaespaldas ya había cogido la grabación de seguridad con mano temblorosa y comenzó a manipularla. Todos los ojos se concentraron en la pantalla, temiendo que apareciera algo que no debía. Al siguiente segundo, después de un ruido de electricidad, la imagen apareció claramente ante todos. Capítulo 11. Lo primero que apareció fue la grabación de la cocina el día que Diego se mudó a la casa de la familia Fernández. En la imagen, se ve claramente cómo, después de que Luis le negara ayuda, él insiste en coger la taza de sopa, luego la suelta a propósito, derramándola detrás de sí, y cuando Laura y Lucía llegan, hace una mueca de pena, pero dice que Luis la derramó intencionadamente sobre él. A continuación, aparece la grabación completa del envenenamiento en la fiesta de cumpleaños. Laura mira cómo, después de coger la bebida que le ofrece el camarero, saca furtivamente un paquete de pastillas de la bolsa y las echa todas en una copa de vino, y luego, después de desintoxicarse en el hospital, llora desconsoladamente diciendo que Luis es el responsable. Después, la grabación de después de que Laura y Lucía se fueran de la villa de la familia López. Él sonríe suavemente, las acompaña hasta la puerta, luego cambia de rostro, coge el látigo y lo golpea con fuerza.
Cuando ella llama para preguntar por Luis, amenaza con no dejarle salir si dice nada. Después de colgar, ordena a los guardaespaldas que sigan torturándolo, solo dejándole con vida, mientras él se encarga de retrasarlas. Los rostros de las dos mujeres pasan de la sorpresa y la incredulidad inicial, al no poder soportar ver cómo torturan a Luis, hasta el odio hacia Diego, tan oscuro que parecía que iba a derramar tinta. Todo era mentira. Diego las estaba engañando a todas. Hasta ese momento, Laura y Lucía finalmente entendieron por qué Diego vino repentinamente la víspera, con una expresión de tristeza, diciendo que no quería separarse de ellas nunca más. ¿Esto es lo que llamas que Luis te haga daño? ¿Esto es lo que dijiste que no harías nada a Luis? Papá, ¿no dijiste que devolverías al tío Luis intacto hoy? Si antes era solo una pregunta instintiva, ahora el tono de Laura y Lucía solo tenía distancia y reproche. Mientras que Diego, desde que apareció el primer cuadro, se puso nervioso y palideció. No podía entender cómo Luis, tan malherido, había podido escapar, e incluso dejar atrás esas grabaciones de seguridad de donde sacó para sabotearle. Diego se cayó al suelo, temblando la cabeza, y aún así intentó defenderse. Laura, Lucía, créedme, no fui yo. Estos videos deben ser falsificados por ese bastardo Luis para incriminarme. Sabéis que ni siquiera me atrevo a matar una hormiga, ¿cómo podría hacer algo así? Estaba tan ocupado defendiéndose que se olvidó del personaje que había creado para sí mismo delante de ellas, y soltó bastardo sin pensar. Laura, con ojos negros como la tinta, le agarró la barbilla y rió fríamente. Me equivoqué al creer que un hombre que pudo abandonarnos hace 5 años era bueno, al creer tus palabras para castigar a Luis, sin saber que eres tú el verdadero malvado. Diego, me equivoqué contigo, pero la gente tiene que pagar por sus errores, ¿no? ¿Cómo crees que debo castigarte? Diego vio el odio en sus ojos, y con pánico pidió perdón, mirando a Lucía para pedir ayuda. Lucía, ruega a mamá, papá sabe que se equivocó, no podéis hacer esto conmigo. Lucía tiró de la manga de Laura, y Diego vio una chispa de esperanza y orgullo en sus ojos. Mirad. No importa lo bien que Luis la tratara, ella recordaría su bondad, y con una palabra suya, pediría por él. Laura se volvió hacia Lucía, con la cara llena de ira contenida, obviamente pensando que iba a interceder por Diego. Pero lo que dijo sorprendió a todos. Mamá, podemos castigarlo cuando queramos, lo primero es encontrar a papá. Era la primera vez que Lucía llamaba a Luis papá desde que Diego regresó, pero lamentablemente ya no podía escucharlo, ni le importaba. Capítulo 12. Al escuchar el cambio de término, la esperanza que Diego acababa de sentir se hizo añicos. No podía creer que, solo por un video de procedencia desconocida que apareció de repente, lo hubieran abandonado. Laura, Lucía, gritó, pero las dos se fueron sin mirar atrás, dejando que los guardaespaldas ataran a Diego y a los que habían azotado a Luis, llevándolos de vuelta a la villa de la familia Fernández para encerrarlos, mientras ellas, junto con los demás guardaespaldas, empezaban a buscar desde la villa de la familia López, ampliando el radio poco a poco. Pero buscaron en toda la villa de la familia López, en el barrio residencial, en Ciudad B, en todo el país, y nunca volvieron a encontrar rastro de Luis. Laura y Lucía nunca abandonaron la búsqueda. Denunciaron a la policía, ofrecieron recompensas, pero pasaron 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años, y seguían sin encontrar nada. Prisión de Ciudad B. A través de una lámina de vidrio especial, Diego se sentaba frente a Laura y Lucía. Llevaba la camisa rayada de los presos, el rostro demacrado, la piel visible cubierta de cicatrices cruzadas y una cicatriz fea y horrorosa, arrugada, en la cara. Fue quemadura. Fuera del vidrio, Laura tenía la mirada fría, sin conmoverse ante su estado miserable. Después de todo, esas cicatrices tenían que ver con ella. Hace 3 años, cuando supo todo lo que había hecho Diego, lo llevó de vuelta a la villa y le devolvió todo lo que había hecho a Luis. Empezando por la taza de sopa caliente, ella misma hirvió una olla de agua y se la echó en la cara derecha, sin piedad ante sus gritos y súplicas. Le dio tantos latigazos como los que había dado a Luis, hasta que gritaba sin parar, al borde de la muerte. Si no hubiera denunciado a la policía por la desaparición de Luis, lo que trajo a la luz toda esta historia, y si los hechos de Diego no hubieran sido públicos, condenados por todos y encarcelados, probablemente Diego habría sufrido aún más torturas en sus manos. Pero incluso en la cárcel, su vida no era mejor. Era llamado amante sin vergüenza, marginado por todos los presos, golpeado, sin comer, eran cosas normales. Ya se habían roto, no había forma de hablar tranquilamente. Por eso, Laura y Lucía estaban impacientes,
¿no dijiste que sabes dónde está Luis? Las dos no querían venir. La gente había buscado durante 3 años sin éxito, ¿cómo iba a saber un preso encerrado? A menos que lo hubiera matado y escondido, pero si fuera así, no habría esperado 3 años para decírselo. Pero por muy pequeña que fuera la esperanza, no querían perderla. Diego abrió la mitad de la boca que no se había endurecido por la quemadura, sonriendo de forma extraña. Si una persona tímida lo viera, se asustaría hasta tener pesadillas, pero incluso Lucía, de 8 años, no cambió de expresión. Como no se diera cuenta, habló con voz ronca, sí, lo sé. Ya no está en nuestro mundo, volvió al suyo. ¿No es ridículo? Ustedes aquí sufriendo por él, gastando recursos para buscarle, y en realidad, nunca los amó. Laura y Lucía se sorprendieron al escuchar esto, luego no lo creyeron. ¿No está en este mundo? ¿Nunca los amó? Son tonterías, charlas de locos. Las dos tenían la misma expresión, pensando que Diego solo quería molestarles por las torturas anteriores, así que se pusieron serias y se levantaron para irse, pero él las llamó de nuevo. ¿No queréis saber quiénes son las 2 personas en la foto que Luis tenía? Capítulo 13. La voz ronca salió por el teléfono arrojado sobre la mesa, distorsionada y difícil de escuchar, pero hizo que Laura y Lucía se quedaran quietas. Memorias olvidadas surgieron repentinamente, pasando páginas y páginas, hasta detenerse en la foto que solo habían visto una vez. Obviamente, también la recordaban. Una foto ligeramente amarilla y gastada, 2 personas, una grande y una pequeña, con amor y ternura en los ojos, la mirada nostálgica de Luis, murmurando que volvería a ellas en 3 días, acariciando la foto con dedos suaves, y como se la arrebató con cariño cuando ellas la tocaron con un poco de fuerza. No importa cómo se mire, su relación no podía ser de amigos sin contacto. Diego vio que se quedaban quietas, y sus ojos se llenaron de loca satisfacción. Él había sufrido durante 3 años, ¿por qué iban ellas a vivir tranquilamente? Estos días he tenido un sueño, soñé con otro mundo, similar al nuestro, pero sin la familia Fernández, sin Laura, sin Lucía, pero con Luis. Él llevaba a 2 personas, las de la foto, una le llamaba marido, la otra papá. Pude ver que su felicidad allí era real, su amor para ellas era real, no como con ustedes, que obedecía en todo pero vivía como un muñeco. Vi una bola de luz dorada, Luis la llamaba sistema, hablaba con ella de vez en cuando. Entonces supe que Luis no es de este mundo, vino a acompañarla solo porque su esposa e hija en el otro mundo tuvieron un accidente y estaban en coma, y aceptó la misión del sistema de acompañarlas 5 años, una de cuyas condiciones era obedecerles en todo. Nunca los amó, ustedes solo eran objetivos de misión para él. Diego hablaba cada vez más animado, pero cada palabra volvía más pálidos a Laura y Lucía, hasta que Lucía se quedó sin color, con ojos confusos y desamparados. Mientes. Las 3 palabras, con voz quebrada, queriendo defender y negar, mirando a Laura con lágrimas en los ojos, mamá, está mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo puede papá no amarnos? ¿Cómo? 5 años obedeciendo en todo, cumpliendo incluso sus caprichos más absurdos, perdonándoles sin pedir disculpas, cocinando para ellas cuando ellas daban un paso. Ah, sí, Diego dijo que era por el sistema. Entonces. Lucía pensó y pensó, pero no encontró otra prueba de amor que el acompañamiento y la obediencia. Laura se quedó callada, pero su corazón estaba en un torbellino por las palabras de Diego. De repente recordó que Luis solía decir 7 días, 5 días, 3 días, y cuando le preguntaban, decía que no era nada. Ahora recordaba que el día de su desaparición fue el último día de su cuenta atrás. No quería creer, pero la balanza ya se inclinaba hacia Diego. Y él, sintiendo que el fuego aún no era suficiente, siguió añadiendo leña al fuego, ¿no lo ven? En estos 3 años habrán escarbado hasta las raíces la villa de la familia López. ¿Cómo pudo un hombre de 25 años, tan gravemente herido, salir de la villa en solo 3 minutos sin ser grabado por ninguna cámara, sin dejar ni una sola huella? ¿Y cómo obtuvo las grabaciones de seguridad en las que yo le incrimino y le azoto? ¿No es obvio? Todo fue obra del sistema que le ayudó. Es realmente ridículo. Yo, luchando contra alguien que ni siquiera os tenía en cuenta, que ni siquiera es de nuestro mundo, por vosotras, este par de madre e hija que creéis ser tan profundamente enamoradas. Por eso me merezco este final, jajajaja. Capítulo 14. Diego se volvió loco. Cuando Laura y Lucía salieron de la sala de visitas, también estaban en trance, caminando tambaleantes.
Los pocos pasos desde la puerta de la prisión hasta el coche casi las hicieron caer 5 veces. Solo los guardaespaldas que las acompañaban constantemente evitaron que se hicieran un ridículo en público. Al regresar a la villa de la familia Fernández, Laura se encerró en su habitación, no queriendo ver a nadie, ni siquiera a Lucía. Habían estado casados 5 años, y nunca se le había ocurrido que él no la amara. Pensaba que solo la amaba demasiado, por eso podía amar a su hija con Diego y obedecerla en todo. Por eso podía aceptar su frialdad, el desprecio y las bromas de sus amigas. Por eso ni siquiera se inmutó cuando volvió con Diego e incluso lo trajo abiertamente a la villa. ¿Resulta que solo porque no la amaba, no le importaba? De repente sintió envidia de la persona en la foto, que podía ser amada así, que viniera a este mundo extraño después de que ellas tuvieran un accidente y estuvieran en coma, casarse con una desconocida, cuidar a otra madre e hija 5 años con obediencia, solo para resucitarlas. Laura pensaba que le debía algo, quería compensarle, luego no lo encontraba pero seguía insistiendo, creyendo que era obsesión. Pero en ese momento se dio cuenta de que no. No era deuda, no era obsesión, sino que ella se había enamorado sin darse cuenta, solo que no quería admitir que amaba a un hombre que sus amigas llamaban perrito faldero. Él era bueno, ella era cobarde, no se atrevía a admitirlo, ni siquiera a defenderlo cuando Diego quiso llevárselo. Sí, si hubiera reconocido sus sentimientos antes, ¿habría habido otro final? ¿Se habría arrepentido un poco al irse por ellas? Pero no hay si en la vida. En otra habitación, Lucía buscó toda la villa, pero se dio cuenta con desánimo de que no quedaba ni rastro de Luis, ni siquiera para recordarlo viendo sus cosas. La gente solo valora lo que tiene después de perderlo. Cuando Luis estaba con ella abusaba de que nunca se enojaría, lo hería y despreciaba sin escrúpulos. Ahora que sabe que tiene otro hijo y que nunca más lo verá, su corazón está vacío, como si hubiera perdido su juguete favorito. Lucía recordó las 2 veces que vio a Luis quemando sus cosas. Ahora piensa que quizás ya se estaba preparando para irse. Si en ese momento se hubiera dado cuenta y lo hubiera detenido, ¿habría sido diferente? ¿Se habría quedado? ¿Le habría dejado al menos un recuerdo? Pero entonces ella solo le dijo con mal genio, sí, todo es basura, ojalá queme solo tus cosas. Los niños sienten emociones rápido y no pueden reprimirlas como los adultos. Se apoyó en la puerta de la habitación de Luis, se abrazó las rodillas y lloró a gritos. Ya no tendrá papá. Los criados no sabían qué pasaba, solo que las dueñas volvieron, una se encerró en el cuarto pidiendo vino, la otra lloraba en la habitación de Luis, sin abrir la puerta ni parar de llorar, así que se marcharon resignados. Hasta que anocheció, una estaba ebria y dormida, la otra lloró hasta cansarse y se durmió apoyada en la puerta. La villa finalmente se quedó en silencio. Esa noche, Laura y Lucía se encontraron en el sueño. Capítulo 15. En un espacio blanco y vacío, Laura y Lucía estaban confusas, caminando tambaleantes. Aunque normalmente eran tranquilas y maduras para su edad, al estar en un lugar extraño, Lucía se acercó a Laura instintivamente. Laura, sintiendo que algo no estaba bien, después de un momento de confusión, la jaló detrás de sí y miró alrededor con vigilancia. Entonces, una luz dorada apareció, parpadeó varias veces y se estabilizó delante de ellas. El sistema 1107 hectáreas recibido un deseo fuerte y se ha conectado con el huésped. Hola, soy el sistema 1107, encantado de servirles. Completando las misiones, obtendrán una oportunidad de cumplir su deseo, ¿aceptan? ¿Sistema? ¿Cumplir deseos? Todo era demasiado extraño. Laura y Lucía se miraron, sintieron que estaban soñando, recordaron la conversación con Diego, y se pellizcaron la mano. No sintieron nada. Lucía vio a su madre, siempre serena, pellizcarse la mano y verse decepcionada, y también se sintió triste. ¿Realmente era un sueño? El sistema notó lo que pensaban y explicó, este no es un sueño. No sentís dolor porque solo vuestros espíritus están aquí. Daño al espíritu no se cura, no lo probéis. Esa frase hizo que Laura dejara de intentarlo. Aún no había vuelto a ver a Luis, no podía herirse irreversiblemente. Apretó la mano de Lucía, miró la luz dorada, ¿realmente podéis cumplir cualquier deseo? ¿Incluso ir a otro mundo a ver a alguien? Al escuchar las preguntas de Laura, Lucía sintió esperanza. Desde hace 3 años, cuando supo los sufrimientos de Luis, luego que vino por otra razón, siempre había querido verle. Ahora que supo que podía, estaba emocionada pero asustada de que fuera un vacío. Sí. Debido a la especial naturaleza de vuestro deseo, hay 2 opciones.
Opción 1. Sistema de acompañamiento. Ir a un mundo aleatorio, acompañar a un objetivo 5 años, no negarle nada. Al terminar, obtienes un deseo. Opción 2. Sistema de distribución de bienes. Entrar a un mundo específico, vincular a un objetivo, transferir el 90% de tus bienes a él de cualquier manera. No podrás volver al mundo original. 2 opciones, 2 caminos. Laura y Lucía se miraron, sin dudar dijeron al mismo tiempo, elijo la segunda. Ese mundo no tenía nada que les hiciera falta. Si podían estar con Luis para siempre, transferirle el 90% de sus bienes no importaba, era lo que le debían. El sistema de acompañamiento requería obedecer a otros 5 años, no podían esperar ni un minuto. La luz dorada saltó un poco, como asintiendo. Luego sonó la voz mecánica. Misión aceptada, conectando canal. Con esas palabras, Laura y Lucía sintieron mareo y perdieron el conocimiento. Cuando despertaron, el escenario había cambiado, techo blanco, olor a desinfectante, estaban en el hospital. Abrieron los ojos borrosos y vieron a una enfermera cambiando su suero. Al escuchar movimiento, la enfermera se volvió, sonriendo, despertadas. Capítulo 16. Tercer año de regreso al mundo original. Luis recibió una llamada de un número desconocido mientras acompañaba a su Yuyue y Men Yanyu en la rehabilitación en el Centro de Rehabilitación del Hospital Central de Beijing. Aunque habían despertado de la coma hace 3 años, la larga inmovilidad y las lesiones del accidente requerían rehabilitación para recuperarse. Era su última visita, y el teléfono sonó en ese momento. Hola, ¿es el señor Luis? Una voz femenina desconocida. Al confirmar, siguió, aquí es el Hospital Central de Beijing, 2 pacientes dicen ser sus amigos, ¿puede venir? ¿2 pacientes? Luis se sorprendió, pero como no estaba lejos, aceptó, sí. Colgó, saludó a su Yuyue y Men Yanyu, y se dirigió al pabellón de hospitalización. Estaba en el 5.º piso frente al centro de rehabilitación. Tomó el ascensor, preguntó en la enfermería el número de habitación y se acercó. En la habitación pequeña, cortinas azules separaban las camas, excepto las 2 del centro. Se acercó, pero se detuvo al ver a las personas en las camas. Laura. Lucía. ¿No eran del mundo de la misión? ¿Cómo estaban aquí, tan malheridas? En ese mundo eran multimillonarias, nunca habían estado en un lugar así. Laura y Lucía, al verle, se pusieron los ojos rojos. Luis, te hemos echado mucho de menos. ¿Para qué vinisteis? Después de un momento de sorpresa, Luis se calmó, mirándolas con frialdad, como a extraños. Esa mirada hirió a las 2, y Lucía saltó de la cama y le abrazó las piernas. Papá, lo siento mucho, perdóname ya mamá. Antes era mala, abusaba de tu cariño, pero ahora he cambiado. En unas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, con su rostro lindo, muy llorón. Laura no pudo abrazarle como Lucía, solo envidiaba en silencio, y dijo torpemente. Luis, te buscamos 3 años. Antes te malinterpreté, dejé que Diego te hiciera daño, pero cuando supe la verdad, lo castigué y lo metí en la cárcel. Luis, lo sabemos, haz con nosotras lo que quieras, pero no nos dejes. La poderosa y fría Laura, que siempre fue distante, finalmente bajó la cabeza, rogando por su atención. Pero el Luis que las obedecía, que todos decían que las amaba, no sintió nada al ver su humildad. El paciente de la cama vecina abrió la cortina, mirando con curiosidad, pensando que era un hombre cruel que abandonaba a su familia, cuando escuchó a Luis. Tengo esposa e hija, pero no sois vosotras. Señora Laura, solo somos amigos de vista. No me involucréis, mi esposa e hija se pondrían celosas. Separó a Lucía de sus piernas sin piedad, se dio la vuelta y salió, dejando a las pacientes con curiosidad mirándolas con ojos de espectadores. Capítulo 17. En pleno invierno, los copos de nieve caían suavemente en círculos desde el cielo. Luis se detuvo bajo el pasillo, miró las suaves copos que caían y extendió la mano para coger uno. La sensación fría desapareció en un instante en su palma, finalmente convirtiéndose en una pequeña gota de agua. Después de 3 años, pensaba que había olvidado todo lo que había experimentado al viajar a otro mundo, pero ahora la aparición de Laura y Lucía sacó a relucir todos sus recuerdos guardados. De repente, Luis recordó el día en que completó la misión. El viaje y el sistema eran demasiado misteriosos. Al despertar de nuevo y encontrar que estaba en su habitación familiar, por un momento pensó que solo había tenido un sueño muy real. Pero había viajado con su propio cuerpo.
El sistema pudo colocarlo en el momento en que se había ido 5 años atrás, pero todas las heridas que su cuerpo había sufrido en el mundo de la misión regresaron con él inevitablemente. Tenía heridas abiertas de diferentes tamaños que aún no se habían tratado y seguían sangrando ligeramente. Había un botiquín en la villa, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. ¿Cómo podría ir a buscar el botiquín y luego curarse solo? Aunque los sirvientes podrían traerle el botiquín y ayudarlo a curarse, no podía explicar el origen de sus heridas. Afortunadamente, el sistema no desapareció por completo después de traerlo de vuelta. Al ver su dificultad y recordar que se había herido gravemente para completar la misión, curó activamente sus heridas. Rayos de luz dorada salieron del sistema y entraron en su cuerpo. Pronto sintió una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Luis levantó la mano sorprendido. La mano que moments antes mostraba la carne abierta ahora estaba completamente recuperada, incluso más suave que antes. No como las manos de alguien que había sido complaciente durante 5 años con Laura y Lucía, haciendo de niñero, sino más como antes del viaje, cuando María y Ana lo mimaban y no tenía que hacer ningún trabajo duro. En el momento en que su cuerpo se recuperó por completo, su teléfono sonó. Lo contestó y escuchó la voz sorprendida de la enfermera. Señor, la señora María y la joven Ana han despertado. Inmediatamente, Luis colgó el teléfono y pidió apresuradamente al conductor que lo llevara al Hospital Central de A. Un trayecto de media hora se redujo a 10 minutos. No pudo esperar el ascensor que se paraba en cada piso desde el quinto, así que corrió directamente hacia las escaleras. Cuando llegó jadeando a la habitación, abrió la puerta y las personas dentro lo miraron inmediatamente. Bajo la luz de la tarde, el rostro delicado y encantador de María aún mostraba un poco de palidez por la enfermedad reciente. Un año en cama había hecho que su figura, que solía ser esbelta, pareciera un poco delgada. Sus labios pálidos curvaban una sonrisa suave, y sus ojos no pudieron apartarse de él desde el momento en que lo vieron. Ana, que siempre había sido obediente y tranquila, estaba en brazos de María, con lágrimas en los ojos y una expresión de tristeza reciente. Al oír el sonido de la puerta, giró la cabeza de inmediato. Al ver a Luis, le pidió a su madre que la soltara y corrió hacia él, metiéndose en sus brazos cuando él se agachó y abrió los brazos. Papá, ¿estás bien? Incluyendo el año en que estuvo en coma como vegetal, Ana apenas tenía 5 años. Después de haber estado al borde de la muerte, no podía ser tan tranquila como María. En el accidente de coche estaban en el mismo vehículo. Ella y su madre habían sufrido heridas tan graves que temía que Luis también hubiera resultado herido a pesar de su protección, temía separarse de su padre para siempre, y más aún, temía que ella y su madre murieran primero, dejándolo solo. Luis abrazó a Ana con fuerza. Grandes lágrimas rodaron por sus ojos, pero antes de que pudieran caer en la bata rayada del hospital en el hombro de Ana, una pequeña mano las limpió suavemente. Levantó la cabeza, las lágrimas empañaban su vista. Quería hablar, pero la acidez y la frustración en su garganta hicieron que su nariz se pusiera roja, y las lágrimas volvieron a caer a chorros. María limpió pacientemente todas las lágrimas de su rostro, le dio un beso suave en la mejilla, lo abrazó a él y a Ana, y los calmó con voz suave. Lo siento, estos días te hemos preocupado mucho a ti y al niño. Ya no volverá a pasar. No llores, si sigues llorando me pondré triste. Las pequeñas manos de Ana también lo acariciaban la espalda hasta que su estado de ánimo finalmente se calmó. La enfermera que vino a revisarles vio la escena y sonrió para consolarlos. Es una bendición que los pacientes hayan despertado. 2 vegetales despertando al mismo tiempo, es como 2 milagros. Con esta suerte, estoy segura de que la señora María y la joven se pondrán bien. Capítulo 18. Cuando solo estaban María y Ana, Luis no sintió nada, pero ahora que había otras personas presentes, finalmente se dio cuenta de que estaba un poco avergonzado. Se secó la cara apresuradamente, se levantó y sonrió tímidamente. ¿Cómo no iba a ser un milagro? Originalmente, solo podía morir tranquilamente, pero por milagro conoció al sistema. Solo tuvo que soportar 5 años de injusticias para recuperar su vida. Él ganó. Pero despertar no significa curarse por completo. Muchos síntomas secundarios del accidente de coche necesitarían una rehabilitación prolongada para alcanzar un estado perfecto. Afortunadamente, con la ayuda del sistema, su proceso de rehabilitación fue muy fluido. Papá. Luis. 2 llamadas lo sacaron de sus recuerdos. Se volvió y vio a María y Ana paradas bajo el toldo del otro lado, con amor y ternura en sus ojos.
De repente sopló un viento, que levantó copos de nieve hacia ellos, finalmente cayendo en sus cabezas y hombros. Él cruzó la nieve y se paró frente a ellas bajo el toldo. Solo unos pasos, y su cabeza ya estaba cubierta de nieve. Papá y mamá tienen el pelo blanco. ¿Es esto lo que los antiguos llamaban envejecer juntos? María sonrió y asintió, luego le quitó la nieve del cuerpo, arregló su bufanda, le dio el paraguas a Ana, la cogió en brazos con una mano y tomó a Luis de la otra. Vamos, a casa. Sí, a casa. Se entrelazaron los dedos. Ana, en brazos de su madre, usó ambas manos para mantener el paraguas sobre los tres, con voz llena de alegría, a casa. Detrás de ellos, Laura y Lucía miraban la interacción armoniosa y llena de ternura de la familia de tres, con los ojos rojos y la garganta obstruida. No olvidaban que habían bajado para pedirle clemencia a Luis, para que volviera con ellas. Pero ahora, no podían dar un paso para perseguirlo. Mamá, papá nunca volverá a ser mi papá. Lucía tenía los ojos rojos, miró a Laura, que miraba la dirección en que Luis, María y Ana se iban en silencio, con un tono que parecía a punto de llorar. Quería una respuesta negativa. Pero Laura solo negó con la cabeza y no dijo nada. Nadie sabía si quería decir que Luis no las abandonaría o que nunca volvería. La luz dorada brilló frente a ellas, y una voz electrónica mecánica les asignó su primera misión desde que llegaron a este mundo. Los huéspedes deben encontrar trabajo lo antes posible y organizar los asuntos de matriculación. Su futuro avanzaría ordenadamente según el plan del sistema: estudiar, trabajar, obtener riqueza constante, pero la riqueza nunca les pertenecería. La próxima vez que Luis vio a Laura y Lucía fue en la escuela. El profesor de Ana le llamó por teléfono, diciendo que su hija había peleado en la escuela y que le gustaría que fuera a resolverlo. Colgó el teléfono y se dirigió apresuradamente a la escuela, sin entenderlo, ya que Ana siempre había sido obediente y nunca había peleado con compañeros. Hasta que llegó a la escuela y vio a otra niña con heridas en la cara, pero aún con ira en el rostro, y tuvo una sospecha. Como era de esperar, cuando vio a la persona, la ira en el rostro de Lucía se rompió al instante. Papá, yo no fui la que empezó la pelea. Ana no tenía heridas, pero hacía una pose de gran injusticia, señalando a Lucía que estaba frente a ella. Fue ella la que me provocó, y dijo que eres su papá, no el mío. Lucía no se esperaba que el papá de Ana fuera Luis. Solo lo había visto 2 veces, una vez hace 3 años en una foto, y otra hace un mes. No recordaba bien la primera vez, y en la segunda no había visto claramente la cara de la niña. Esta pelea había empezado solo porque vio una foto de Luis y dijo sin pensar que era su mamá, y Ana la golpeó. Por supuesto, no se quedó quieta y quiso contraatacar, pero ni siquiera pudo tocar a Ana. Capítulo 19. Lucía esperaba que Laura viniera a defenderla. Aunque acababa de recibir varios puñetazos sin llorar, al ver que Luis se dirigía directamente a Ana, sus ojos se enrojecieron al instante. Papá Diego, murmuró con los labios fruncidos, mirando a Luis que consolaba a otra persona con voz suave. En su corazón solo había tristeza e injusticia. No debía ser así. Antes se la trataba tan bien. Incluso si fue por una misión, ¿cómo podía olvidar 5 años de compañía tan fácilmente? Ana escuchó su queja de mamá y no ocultó su desprecio, rodando los ojos. Ya te dije que este es mi papá. ¿Tú no tienes papá? ¿Vienes a robarme el mío? El profesor se sentía incómodo al mirar a Luis, sin saber su relación, no se atrevía a intervenir. Nunca habían visto a un niño exigir que solo llame papá al padre de otro alumno, y que el otro se ponga tan furioso incluso a pelear. El papá solo será tuyo, no será el papá de nadie más, dijo Luis sin mirar a Lucía. Primero le dio palmaditas en la espalda para calmarla, pero sus ojos mostraban desaprobación. Ana, pero tú no eres tan impulsiva. ¿Puedes decirme por qué peleaste con tu compañera? Ana frunció los labios. En realidad, no sabía por qué, pero al ver a Lucía, sintió un rechazo instintivo y odio. Al escucharla llamar papá a Luis, la irritación no se podía contener. Pero al ver el ceño fruncido de Luis, suspiró y extendió la mano para suavizarle el entrecejo. Papá, sé que pelear está mal. No volveré a hacerlo. La madre e hija no hicieron caso a Lucía detrás de ellas, la ignoraron por completo. Fue entonces cuando Laura llegó. Lucía es muy inteligente. Ya había estudiado por sí sola las clases primarias en su mundo original, pero al adaptarse al lugar, eligió una escuela que parecía buena, sin imaginar que encontraría a Luis aquí.
Inconscientemente quiso acercarse, pero al notar su mirada alerta, retrocedió tímidamente. Señora, por favor, eduque bien a su hija, dijo Luis. Sé que es triste que haya crecido sin madre, pero a mi hija no le gusta que alguien ajeno le llame papá. El dolor en los ojos de Laura era tan intenso que casi se volvía tangible. Abrió la boca para explicar algo, pero al final no dijo nada, solo bajó la cabeza y pidió disculpas. Lo siento, haré que cambie el término. Lucía abrió los ojos con sorpresa, no podía creer que Laura dijera que debía cambiar el término. ¿Por qué tenía que cambiar si él era su papá? Mamá, Laura acarició su cabello, suspiró y no le explicó. Llevaban un mes en este mundo. En este mes, Laura había recordado 1000 veces su pasado. No importa si Luis se acercó a ellas con un propósito, en esos 5 años, nunca las defraudó. Fueron ellas las que lo fallaron. Ahora que él las culpa, es normal. Pero Laura creía que si eran lo suficientemente sinceras, Luis acabaría aceptándolas. No importa si no puede ser su esposa. Si algún día se apiada de Lucía, tendrán posibilidades. Por eso, después de disculparse, la llevó fuera de la oficina y la advirtió con paciencia. ¿No nos preparamos para que Luis no nos aceptara cuando llegamos a este mundo? Ahora lo que debes hacer es fingir ser lamentable, que él te vea, que vea tu lado de injusticia, hasta que esté dispuesto a aceptarte. Él es un padre. Si ve a la niña que crió con dedicación durante 5 años sufriendo injusticias, no podrá ser tan duro como para ignorarla, ¿verdad? Por otro lado, Luis no sabía sus pensamientos. Si lo supiera, probablemente solo se reiría con desprecio. Él se acercó a ella solo para resucitar a María y Ana. Con solo 5 años de convivencia, no había ningún sentimiento entre ellos. Capítulo 20. Los días pasaban y pronto llegó la víspera de Año Nuevo. La familia López estaba llena de alegría. Los sirvientes habían tomado vacaciones, y las luces que nunca se apagaban iluminaban la villa. En la cocina, Luis seguía a María, viéndola sacar la masa para hacer empanadas. La idea de hacer empanadas fue de Luis. En la familia Fernández, para cuidar a Lucía, se vio obligado a aprender muchas habilidades, incluso la cocina, que llegó a dominar hasta el nivel de un chef de 5 estrellas. Pero desde que regresó a este mundo, no tuvo oportunidad de cocinar, normalmente lo preparaban los criados o María. Ahora que los sirvientes estaban de vacaciones, decidió hacerlo él mismo, pero al final, la mayoría del trabajo fue asumido por María y Ana juntas. Mientras jugaban y grababan videos, el timbre sonó de repente. Los tres miraron entre sí confundidos, sin entender quién vendría a esta hora. Al final, fueron a abrir la puerta juntos. Laura y Lucía estaban fuera, tomadas de la mano. Ana al verlas, frunció los labios. ¿Qué hacen aquí? Poco educada, dijo con tono duro. María le dio un golpe en la nuca, riendo, pero obviamente, solo fue formalidad, sin culpa real. Al verla abrazar la pierna de Luis, negándose a mirarla, se rió un poco y luego se volvió hacia las 2 personas fuera de la habitación. ¿Ustedes son? Laura y Lucía no le hicieron caso, ignorando a los demás, mirando directamente a Luis. Luis, ¿podemos hablar contigo en privado? Lo siento, señora, hablar en privado a esta hora no es apropiado, rechazó sin piedad. Laura y Lucía palidecieron, no esperando un rechazo tan directo. El corazón de Laura estaba amargo, pero no quiso irse. Lucía enrojeció los ojos al instante, con voz quebrada. Papá, ¿de verdad no nos quieres más? Luis se sintió resignado, justo a punto de hablar, cuando la voz de Ana sonó como una bomba. Lucía, ¿no te bastó con la paliza la última vez? Si quieres un papá, ve a buscar el tuyo, no me molestes al mío. Te advierto, te pelearé cada vez que te vea. Él se sorprendió, y María también se sorprendió. No entendían por qué la niña tan obediente de repente se volvió tan agresiva. La frase llena de hostilidad asustó a Lucía, que ni siquiera pudo llorar, solo soltó un hipo. Ana la miró con desprecio, y a Laura le rodó los ojos, peces pegajosos que no se van. Si tienen algo que decir, digan, si no, váyanse. Desde el primer papá, la actitud de Ana solo empeoró. Laura no quiso irse, pero bajo la mirada asesina de María y Ana, tuvo que entregar lo que traía, cerrando los ojos y forzando una sonrisa amable. Luis, feliz año nuevo. Luis miró el regalo, justo a punto de rechazarlo, cuando un destello dorado apareció. Esta es solo una misión del sistema, pero se recomienda aceptarlo. Después, sin importar cómo lo use, el sistema no interferirá. Se sorprendió y miró a las 2 mujeres.
Laura y Lucía no cambiaron de expresión, como si no vieran la conversación con el sistema. El sistema parpadeó y explicó, el sistema puede aparecer a quien elija. Incluso los anclados no lo verán si no son seleccionados. Capítulo 21. Luis confiaba en el sistema que había resucitado a su amada y su hija. Si el sistema recomendaba aceptar, guardó las palabras de rechazo y tomó el regalo, agradeciendo. Laura y Lucía creyeron que su esfuerzo había funcionado, brillando los ojos, sin la decepción anterior. Bueno, el regalo está entregado. Deberían irse, dijo María con los ojos entrecerrados, voz llena de disgusto, sin disimular el deseo de echarles. Laura y Lucía no sabían por qué María, que antes se mantuvo callada, ahora las echaba, pero como el regalo ya estaba entregado, aunque molestas, no insistieron. No había taxis en el barrio privado, así que tuvieron que caminar. Estos meses, a menudo intentaban acercarse a Luis cuando estaba solo, pero la mayoría de las veces fue en vano. Esta fue la primera vez que no lo rechazó ni se alejó. ¿Será que lo que habían hecho estos días funcionó? Mientras tanto, en la villa de los López. Luis arrojó el regalo a la mesa, mirando a las dos mujeres, pasando la mirada entre ellas, fingiendo ser serio, digan la verdad, que me están ocultando. Su hostilidad hacia Laura y Lucía fue tan obvia que Luis no pudo evitar notarlo. María y Ana miraron entre sí, luego rieron nerviosas. Luis se confundió y se enojó un poco, golpeando la mesa, hablen. Al ver que realmente estaba enojado, María le dio un vaso de agua, y Ana le acarició la espalda, papá, no te enojes, te lo contamos todo. En realidad, no es nada. Últimamente, Ana y yo hemos tenido el mismo sueño. En el sueño, no estuvieron inconscientes solo un año. Desde otra perspectiva, vieron todo lo que Luis hizo por ellas, desde arrodillarse en la sala de operaciones rogando por su supervivencia, hasta arrastrarse de rodillas 3000 escalones para pedir a los dioses en el templo Wangwang de Beijing que las curaran después de enterarse que eran vegetales. Se sintieron tan tristes que quisieron reemplazarlos, y al ver sus rodillas ensangrentadas, se odiaron a sí mismas por ser tan incompetentes, necesitando que Luis hiciera tanto por ellas. Vieron a Luis probar todos los métodos en un año sin éxito, hasta que el sistema dorado llegó a él. Finalmente tuvo una forma de resucitarlas, a cambio de 5 años de libertad y dignidad. Viendo a Luis, que nunca había sufrido en su vida, ir a otro mundo, casarse con otra, cuidar a Laura y Lucía con tanta dedicación, solo para ser abandonado sin dudarlo cuando la primavera blanca regresó. No entendían cómo alguien podía considerar no divorciar como un favor, exigiendo gratitud. Al ver que Luis solo tenía un día más para salir, sintieron alivio, pero luego vieron a Laura y Lucía confiárselo a Diego, tan cruel. Finalmente, fue libre. Ellas despertaron, pudieron protegerlo nuevamente, dejarlo hacer lo que quisiera. Pero ellas vinieron a decir que querían perdonar. ¿Por qué? Herir cuando no se ama, insistir cuando se arrepiente. Lo siento, Luis. No pudimos protegértelo, dijo María. Luis escuchó cómo contaban todo lo que había pasado, y aunque no lloró al vivirlo, ahora se enrojecieron los ojos. Las emociones reprimidas salieron a flote, abrazando a ambas y enrojeciendo sus blusas con lágrimas. Sí, todo es culpa de ustedes. ¿Por qué despertaron tan tarde? Capítulo 22. En el otro extremo de la ciudad B, en un apartamento pequeño y sucio, Laura y Lucía vivían con dificultades económicas porque habían dado la mayor parte de sus bienes a Luis. Incluso el costo del hospital cuando despertaron lo habían pedido prestado al sistema y debían devolverlo. Afortunadamente, como ex magnate, tenía talento para los negocios y en pocos meses, con el 10% de su dinero restante, pagó la deuda. Mientras tanto, la madre e hija se acurrucaban en el sofá sucio y lleno de polvo, planeando cuándo cambiarlo, mientras miraban una pantalla que mostraba a Luis, María y Ana abrazados en la villa de los López. Realmente, cuando eran las protagonistas, creían que con un poco de cariño, Luis regresaría. Pero ahora se dieron cuenta de que no. Primero, el amor entre Luis, María y Ana no se comparaba con el de Laura, que nunca lo valoró. Él se arrodilló por María y Ana, aceptó una misión para ellas, soportó injusticias sin abandonarlas, pero terminó la misión en 5 años y se fue sin dudar. Él lloró de injusticia con María y Ana, pero con ellas fue como una máquina incansable. Él se quejó juguetón con ellas, pero el regalo que ellas dieron lo aceptó cortésmente y luego lo arrojó. Laura y Lucía se dieron cuenta de que en el corazón de Luis no podían compararse con María y Ana. Y tuvieron que admitir que se lo merecían. Él las cuidó 5 años.
Si Lucía lo hubiera respetado, lo hubiera llamado papá después de 5 años, no hubiera dicho solo tengo un papá cuando hermano Diego regresó, tal vez Luis no las hubiera tratado tan cruelmente. Pero ahora, no había vuelta atrás. Ella no tenía papá. Desde que creyó a las amigas de Laura que decían que Luis era solo un niñero bueno, no tuvo papá. La pantalla se apagó. Lucía no pudo aguantar más, se lanzó al abrazo de Laura y lloró a lágrimas. En la villa de los López, después de llorar, Luis recordó el regalo que el sistema le dijo que aceptara. Con los ojos aún rojos, abrió el pequeño paquete, un depósito bancario y una nota. Antiguamente, Lucía y yo te fallamos. Esto es nuestra compensación. Mientras vivamos, depositaremos dinero aquí. Esperamos que no sea poco. Al abrir el depósito, vio que tenía poco más de 10.000 yuanes. Parecía que ahora vivían realmente mal. Capítulo 23. Esa noche, Luis hizo empanadas él mismo. Pensó que las había hecho para Laura y Lucía, así que sus verdaderos seres queridos debían probarlas. Después de comer, se quedaron despiertos para celebrar la víspera del Año Nuevo. Los niños tienen energía para molestar a todos, pero cuando se cansan, duermen rápido. Ana estaba emocionada, rara vez podía quedarse despierta fuera del horario. Lloraba por ver esto y aquello. Luis nunca la había visto tan juguetona, normalmente era como una adulta, cortés y educada, igual que María. Pero a las 12 en punto, Ana se durmió, cabeceando, murmurando, «Papá, quiero estar con papá». Él la llevó a la cama, la besó en la frente y salió. Al cerrar la puerta, chocó con un abrazo cálido. Se asustó, luego se giró y la golpeó suavemente. «¿Qué haces? ¿Asustarme a propósito?». Mientras quejaba, miró a los ojos de María, que lo abrazaba por la cintura, pidiendo con voz tierna, «Yo también». Él sonrió, y ella lo besó. Capítulo XIV. Su voz era fría, sin alegría ni odio, como si ellas fueran extrañas. Laura se mordió el labio, sintiéndose amargada, mirando sus facciones como si quisiera grabarlas. Pero habló rápido, «Luis, ¿te gustan realmente ellas?». «Claro. Somos amigos de la infancia, ella me eligió y yo a ella. Ana es mi hija, me respalda y me ama. ¿Por qué no la querría? ¿A ti y a Lucía? ¿Soy masoquista? ¿Amar a quienes me trataron de niñero y me entregaron a otros?». Él frunció el ceño, confundido. Ellas sonrojaron las mejillas ante sus preguntas. «Sí, lo siento, papá. Lo siento, Luis». Después de un silencio, se disculparon en voz baja. Pero Luis negó, «No vivieron lo que yo viví, así que no aceptaré disculpas. Y sobre los nombres, dije que solo Ana es mi hija. No me llame, papá, ni Luis, no somos tan cercanos. Si no hay más nada, me voy». Se levantó y salió. Ellas lo detuvieron, «Espera». Él se volvió, «¿Sí? ¿De verdad no nos das otra oportunidad?», preguntó Lucía con ojos rojos. Él sonrió, «Dije que si vivieran mi sufrimiento, los perdonaría. Pero en 3 años, no lo hicieron». Se fue hacia María y Ana. Mientras caminaban juntos, comenzó a nevar. Las copos caían, formando una imagen romántica. Luego, nunca volvió a verlas. 3 años después, se enteró que Laura reconstruyó un imperio comercial, pero murieron en un accidente de coche. Un abogado llevó su testamento, todas sus propiedades para él. Luis las donó a una fundación. Desde entonces, no hubo más Laura ni Lucía. Y Luis volvió a su vida original.